Hola, soy Iván y soy carnicero. Hoy te contaré mi relato, lleno de oscuridad y maldad. Pero antes de entrar de lleno, te invito a que te suscribas al canal y le des like a mi historia. Ahora sí, ¿estás listo para escuchar? Ponte cómodo, porque comenzamos. Yo tuve que emigrar de mi rancho a la ciudad, porque donde vivíamos, la maña, como le decimos a los delincuentes, comenzaron a extorsionar a mi familia. Nos pedían derecho de piso y ya no pudimos seguir pagando. Ya no alcanzaba para comer, porque esos delincuentes cada vez nos pedían más dinero. Tuvimos que dejar todo. Nos fuimos hacia un pueblo cerca de la capital del estado. Eso estaba como a 2 horas de donde éramos originarios. Comenzamos con lo que pudimos. Teníamos un refrigerador pequeño y herramienta muy básica, porque todo lo tuvimos que vender e irnos de nuestro pueblo. Abrimos la carnicería y nos publicamos en redes sociales, ofertando nuestros precios y lo que podían encontrar en nuestra carnicería. Yo tuve que dejar la escuela y mi hermana también, porque no alcanzaba para pagarla. Nuestros padres nos habían inculcado que el negocio nos va a dejar más que el estudio, si sabemos aprovechar bien. Pues ya instalados, comenzamos a clientarnos. Somos unas personas muy carismáticas. Somos güeritos de rancho, como les dicen a las personas blancas chapeadas. Pero creo que podemos decir que somos guapos, pues mi hermana y yo tenemos mucho pegue con los clientes. Las señoras que llegaban a comprar siempre pedían que yo les atendiera, y mi hermana muchas veces se quedaba con coraje porque las señoras no querían que las atendiera ella. Nuestra carne es muy buena y fresca, y también nos propusimos dar un precio justo. Así que las clientas comenzaron a llegar cada vez más con nosotros. El joven de la vuelta, que ya llevaba muchos años vendiendo en su local con su papá, comenzaba a pasar muy seguido por enfrente de nuestra carnicería, para ver si teníamos gente o no, pero parecía que se ponía negro de coraje, porque siempre teníamos gente, y vio que muchas de sus clientas ya se habían ido con nosotros. Yo pienso que las clientas eran libres de elegir dónde mejor les conviniera, pero este señor comenzó a tomárselo personal con nosotros, porque luego tratábamos de saludarlo, como en un principio, y comenzó a ignorarnos. Un día en redes sociales llegó una publicación de una señora que decía habernos comprado a nosotros y nos acusaba de haberle vendido carne podrida y agusanada. Enseguida le comenté a la señora que trajera la carne, que nosotros jamás nos atreveríamos a vender algo en mal estado, pero que si aquí la había comprado, con mucho gusto podíamos revisar las cámaras para checar su dicho con el nuestro. La señora contestó que no era necesario cambiarle la carne, pero siguió alentando a nuestra clientela a dejar de adquirir nuestro producto. Al día siguiente, desde otro perfil de redes sociales, volvieron a acusarnos de lo mismo, y como era de esperarse, la gente comenzó a desconfiar de nuestra carne, ya que la persona que nos denunciaba decía que por eso dábamos muy barato, porque nuestra carne estaba muy fea y podrida. Nuevamente nos defendimos, pero este tema se hizo viral en el pueblo, y la clientela comenzó a bajar. Mis padres estaban muy preocupados, porque pronto nos llegaría un refrigerador nuevo que habían adquirido a crédito, pensando que las ventas estarían bien, y ahora no estábamos vendiendo igual. Estábamos muy preocupados, pero nunca perdimos la fe, y seguimos trabajando duro para que los pocos clientes que teníamos siguieran acudiendo con la misma confianza. Notamos que cuando nos bajó la clientela, la carnicería de la vuelta volvió a clientarse, y pues esta carnicería supo aprovechar nuestra desgracia, porque las señoras
Iban con toppers, bolsas de mandado, mandiles, y todo eso se los regalaban. Las señoras, con tal de que les dieran algo por su compra, se iban allá. Ahora nosotros pasábamos viendo cómo ellos vendían, y solo le pedíamos a Dios que pasara nuestra mala racha. Un día una clienta nos visitó y dijo que se veía que el chisme en redes sociales nos había afectado, pero que para ella había sido cosa del dueño de la carnicería de al lado. Nos dijo que era raro que las señoras nunca nos hubieran venido a confrontar directamente y que los perfiles de donde habían publicado se veían muy falsos. Nos dijo que regáramos antes de limpiar un preparado de agua con venas de chile y que la regáramos por todo el local y que veríamos que nuevamente la clientela comenzaría a llegar. Efectivamente, a la semana de estar haciendo el preparado, volvimos a aumentar nuestras ventas paulatinamente. Las clientas nos hicieron saber que la carne de la carnicería de la vuelta no era tan buena, que se veía café, como si llevara días, y que la nuestra se veía rojita y fresca, y que lamentaban haber creído los chismes, y que no se dejarían llevar más por los comentarios sin pruebas. Entre las clientas que regresaron, había una chica llamada Dulce. Muy linda la chica. Era muy coqueta conmigo y siempre me quería hacer plática. Yo la verdad soy muy serio. No me da el andar con mujeres porque me dedico 100% al trabajo. Pero esta chica era muy insistente. Hasta le pedí a mi mamá y a mi hermana que la atendieran. Había muchas como ella, pero ninguna tan insistente. Supe que ella era exnovia de Jorge, el hijo del dueño de la otra carnicería. Ese tipo se las daba de muy conquistador. Decían que cual más se le ofrecía porque tenía mucho dinero. Esta chica llamada Dulce había durado mucho tiempo con él, y hasta planes tenían de matrimonio, pero que ella se cansó al verlo que era tan mujeriego, que decidió dejarlo. Dulce era de esas chicas que al cumplir 18 años ya andaban en busca de marido, y como no se le hizo con Jorge, ahora quería andar conmigo. Me llevaba comida, chocolates, pan, refrescos, dulces y muchos regalos. Yo le agradecía por el gesto tan amable que tenía conmigo, pero yo le era honesto en decirle que solo podíamos ser amigos, ya que yo había dejado una novia en mi rancho y algún día regresaría por ella. Así trataba de cuenteármela, para que no se hiciera ilusiones. Ella me decía que estaba enamorada de mí y quería su luchita para conquistarme. Hasta a mi mamá y a mi hermana les decía de suegra y cuñada. Eso me ocasionó muchos chismes con las clientas, porque al verla tan seguido, no faltaba la que me decía que no conforme con bajarle la clientela a Jorge, ahora le había bajado hasta la novia. Aunque yo les declaraba que no tenía nada que ver con esa muchacha, parecía que las señoras no me creían. Un día me quedé solo en la carnicería. Ya eran como las 8 de la noche. Yo estaba lavando y dejando todo listo para irme a descansar. Mi familia se había ido al rancho por unas cosas, así que estaba completamente solo. Yo ya tenía abajo la cortina del local, y la pequeña puerta que tienen las cortinas estaba emparejada. Tenía música a volumen alto, y por lo tanto, no escuché cuando Dulce entró. Ella iba muy provocativa. Llevaba un vestidito que no dejaba nada a la imaginación y un escote que dejaba ver sus grandes pechos. Ella se me acercó y me dijo que yo le gustaba y que quería todo conmigo. Me comenzó a besar y por más que quise ser fuerte para rechazarla, sentí que mi instinto de hombre fue más fuerte. Toqué todo su cuerpo, le quité su vestido y justo cuando iba a pasar lo que ya saben, sonó mi celular. Ella me pedía que no contestara, pero yo no le hice caso y atendí la llamada. Era mi madre, que me decía que la camioneta se les había descompuesto en la carretera y que por favor cotizara una grúa de emergencia para que fuera a recogerlos, porque ya estaba muy oscuro. Yo me disculpé con Dulce
y le dije que se me había presentado una emergencia, que por favor me disculpara, pero que lo que estaba a punto de pasar no estaba bien. Ella me lloró y me suplicó que le hiciera el amor, pero yo le dije que no podía faltarle al respeto, porque ella no era mi novia y que el sexo para mí no solo era por placer, que yo deseaba estar con una mujer por amor y no por deseo. Tal vez piensen que fui un tonto, pero de verdad, mis padres me han educado de una forma muy tradicionalista y con muchos valores. Así que le dije que se vistiera, y se fue muy molesta. La visita de Dulce fue muy inoportuna, ya que mis padres tenían una emergencia y tuve que mandar una grúa. Esa se trajo arrastrando la camioneta, la cual desde esa noche comenzó a fallar y no encontrábamos un buen mecánico que la reparara. Las cosas se complicaron mucho, porque la camioneta era nuestra fuente de trabajo y ahora no teníamos en qué traer la carne del rastro hacia nuestro local. Así que tuvimos que pagar el traslado, pero salía más caro. Sin embargo, no quedó de otra. Pocos días después de este suceso, el papá de Jorge fue a amenazar a mis padres y les dijo que yo me estaba metiendo con la novia de su hijo y que no quería que por eso tuviéramos alguna confrontación. Que más me valía dejar a Dulce en paz o que me atuviera a las consecuencias. Que ellos ya estaban hartos de que la carne la diéramos tan barata y que los clientes hubieran dejado de consumirles por culpa nuestra. Que teníamos dos opciones, o emparejar los precios o irnos de ese lugar. Mi madre enseguida le contestó que el sol salía para todos y que ella simplemente daba un precio justo para que la carne dejara un margen de ganancia, pero que rápidamente pudieran cambiarla y no se echara a perder. Y que respecto a Dulce, esa muchachita era la que me andaba molestando a mí y que no me interesaba. La discusión estuvo fuerte, pero el señor terminó yéndose muy enojado. Pero a partir de esta visita, comenzamos a notar que había más moscas de lo normal. Las moscas eran de esas que llaman panteoneras. Son de las más grandes y gordas. De estas moscas había por montón en el local y se paraban en todos nuestros muebles y se metían hasta en los refrigeradores. También empezamos a notar que por más que lavábamos, el olor de la carne era como putrefacto, olía muy feo y la gente no entraba. Notamos que olía tan horrible que ni nosotros mismos podíamos estar ahí dentro. Tuvimos que desocupar el local y lavar perfectamente. Se nos echó a perder la carne y tuvimos muchas pérdidas económicas. No les hablo de cantidades pequeñas, sino de fuertes cantidades de dinero, porque nuestras cuentas eran más o menos de unos 300,000 pesos a la semana, es decir, unos $16,000. Lavar todo no fue suficiente. Aunque cambiamos toda la carne, lavamos los refrigeradores, utilizamos desinfectante y aromatizante, el olor a putrefacción nunca se fue. Al contrario, con los días parecía aumentar más ese olor. Estábamos muy desesperados por nuestra situación y por nuestras deudas. No sabíamos lo que haríamos ahora. Estaba seguro de que estábamos a punto de perderlo todo. Yo por mi parte comencé a sentirme muy mal. Yo asociaba mi malestar con el olor tan horrible de la carnicería, ya que me la pasaba volviendo el estómago y sentía que no podía probar ningún tipo de comida. En una semana perdí varios kilos y me veía muy ojeroso y en muy mal estado. Mi mamá estaba muy preocupada por mí, pero yo asociaba todo esto con lo que nos estaba sucediendo. De hecho, mi papá fue a reclamar al rastro, ya que les dijo que la carne que nos estaban vendiendo estaba en mal estado. Ahí le dijeron que ellos jamás podían haber vendido carne en mal estado, porque no se arriesgarían a perder su libertad por vender carne en malas condiciones, ya que de lo contrario, podrían ir a dar hasta la cárcel por delitos contra la salud,
y que ellos tenían manera de comprobar que la carne estaba bien. Al tener estas respuestas, no podíamos dar con lo que estaba pasando. Tuvimos que cerrar la carnicería, ya que solamente las moscas entraban ahí. La carne que estaba dentro de los refrigeradores estaba cubierta totalmente de moscas asquerosas y la carne se veía toda verde. No teníamos para pagar la renta del local ni de la casa que teníamos arrendada. La casa de nuestro rancho estaba totalmente vandalizada por la delincuencia, ya que al estar en total abandono, aprovecharon para meterse y adueñarse de la casa. No teníamos a dónde ir, ni siquiera para comer. Yo comenzaba a vomitar moscas y sentía en mi estómago que me revoloteaban, y cada que volvía las desechaba. Mi madre, al ver esto, supuso que no se trataba de algo normal. Yo ya no podía ni sostenerme por mí mismo. Temblaba todo el tiempo, como si no tuviera fuerzas ni ganas de vivir. Me la pasaba acostado y tenía mucho frío, como cuando estás resfriado. Mi madre nos llevó al rancho de vuelta y dijo que lo mejor era irnos a quedar con los familiares y que ahí encontraríamos alguna solución a mi mal. Vendimos lo poco que nos quedaba y pagamos lo que más pudimos. Llegamos al rancho y mi abuelita, al verme, se espantó muchísimo. Me dijo que tenía cara de muerto. Mi mamá le contó todo lo que estaba pasando y por qué nos habíamos regresado. Mi abuela dijo que me llevaría a curar, porque seguramente alguien nos había hecho daño por medio de la brujería. Yo era escéptico ante estas cosas. La verdad es que hasta en Dios me había costado trabajo creer, pero en fin, dejé que me llevaran. Ahí la curandera comenzó a revisarme. Le dije que sentía que tenía moscas adentro de mi estómago y que me revoloteaban, y que no podía comer nada, y vomitaba moscas panteoneras. La señora me preparó una bebida con hierbas y me dijo que me la bebiera completamente. Yo tuve mucho asco al probarlo, pero lo hice. En ese momento, comencé a vomitar, y al vomitar, un líquido negro lleno de moscas y gusanos blancos salieron. Esto olía horrible. Volví al estómago hasta que me quedé sin fuerzas. Ya no podía más. La señora le dijo a mi mamá que alguien nos había hecho un trabajo muy fuerte de brujería y que era necesario hacernos limpia a todos porque estábamos muy mal. Pero mi mamá le dijo que yo tenía doble trabajo de brujería, porque el trabajo que yo tenía era para acabar conmigo y lo demás que nos había pasado había sido una salación para cerrarnos el negocio y los caminos, y que nos fuéramos muy lejos. Esta persona nos intencionó con pimienta voladora, la cual se utiliza para alejar a gente incómoda, y que también nos habían echado sal afuera del negocio, con tierra de panteón. Por eso las moscas estaban como plaga en nuestro negocio. Le dijo mi mamá en pocas palabras que habían sido dos personas muy distintas las que habían hecho los trabajos. La señora comenzó a pasar muchas hierbas en mi cuerpo. Me dijo que en unos días más sabríamos quiénes nos habían trabajado, que ellos se manifestarían porque les sucedería algo. Estuvimos yendo a las curaciones y la señora nos dijo que la persona que nos había salado para quebrar el negocio había sido un hombre que había tenido mucho coraje porque le habíamos quitado a todos los clientes que él antes tenía, y que el trabajo que yo tenía había sido enviado por una mujer que había quedado despechada por el desprecio que yo le había hecho y porque nunca le hice caso, que esa mujer me había dado brujería en toda la comida que me llevaba y que al final la comida fue intencionada para acabar con mi vida. No cabía duda que se trataba de Dulce y se trataba del papá de Jorge. La señora nos dijo que en cuanto terminara la curación, toda la brujería se regresaría a estas personas. Nos abrió los caminos y nos dijo que hiciéramos mucha oración a Dios, porque solamente a través de Él podríamos quitarnos la brujería de raíz,
ya que este mal había sido enviado de muy mala fe por la intención de destruirnos. Así lo hicimos, y poco a poco fuimos recuperándonos. Empezamos de nuevo y regresamos al mismo lugar, solo que ahora protegidos por Dios y por amuletos que la Señora nos preparó a cada uno de nosotros. Desde entonces tenemos que regar preparados que la Señora nos hace semana con semana, para mantener alejada la envidia y el coraje de las personas que nos quieren ver mal. El papá de Jorge tuvo un accidente muy feo en carretera y perdió sus piernas. Ahora está imposibilitado para trabajar y Jorge tiene que cerrar la carnicería para estar atendiendo a su papá porque es viudo y sus hermanos son unos holgazanes que no se preocupan por él. De Dulce supe que se casó con un fulano y que le va muy mal, que ya era un tipo que estaba separado y había dejado familia. Le da tremendas golpizas porque es muy celoso, no la deja salir y ya está embarazada. Lamentablemente, eso no sucedió por la envidia que nos tuvo la gente. Siempre hay que andar bien protegidos, porque no sabes qué tipo de gente te vas a encontrar. Yo les sigo ayudando mucho a mis padres, porque tenemos mucho que pagar todavía. Pero gracias a Dios, estamos saliendo adelante y lo vamos a lograr.